Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el video de esta semana os traemos una renovación muy arriesgada y colorida. A nosotros nos ha encantado el resultado. Quedaros hasta el final para ver qué os parece a vosotros. En este vídeo os voy a enseñar cómo le dimos un cambio de imagen y conseguimos un acabado mucho más ligero y actual a este viejo mueble de estilo castellano. Si miráis en el canal veréis que tenemos varios vídeos con este tipo de muebles, con diferentes tamaños y diferentes acabados, desde restauraciones clásicas a renovaciones mucho más arriesgadas y atrevidas, como en este caso que le vamos a dar un acabado shabby chic muy colorido y alegre. En este trabajo lo primero que hicimos fue eliminar el barniz antiguo de la tapa, pues esta la queremos mantener en color madera. Eliminamos la mayoría del barniz con un rascador, teniendo cuidado de no dañar la chapa, porque aunque no lo parezca, este mueble no es de madera maciza. La tapa está hecha de aglomerado con una chapa de madera por encima. El rascador este que estoy utilizando lo compramos no hace mucho, es de Amazon y la verdad que funciona de maravilla. Últimamente lo estoy utilizando para todo, tanto para eliminar barniz como para conseguir efecto de capado como un efecto decorativo, para eliminar pintura que se queda agarrada en el lateral de los cajones. La verdad que viene fenomenal para todo. Nosotros habitualmente en la descripción del vídeo dejamos enlaces a todos los materiales que utilizamos. Ahí podéis encontrar enlace a este rascador. A continuación procedimos como habitualmente con la limpieza del mueble. La limpieza es un paso fundamental en cualquier renovación, pero cuando se trata de un mueble que va a ir pintado y que no vamos a lijar, ese paso es sumamente importante. Y con el mueble bien limpio y seco terminamos de lijar la tapa, esta vez con la lijadora eléctrica y una lija primero de grano medio y después con una lija de grano fino. Vamos a conseguir eliminar por completo todos los restos de barniz y los restos de tinte que pueda tener. Recordar que hay que tener mucho cuidado al lijar porque es una chapa de madera, es una chapa finita y si nos pasamos con la lija la podemos dañar. Una vez tenemos la tapa lijada, nos centramos ya en la decoración del mueble. Como se ha adelantado, vamos a buscar un acabado colorido y alegre. Vamos a conseguir ese acabado pues aplicando diferentes capas de pintura, pero aparte de las diferentes capas de pintura también queremos que tenga textura, que no sea un acabado completamente liso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues utilizando un producto que ya hemos utilizado en algún otro vídeo que se llama Salty Patina Effect, que son unos polvos que se mezclan con la pintura y la texturizan. En este caso voy a mezclar este producto con varios tonos de Chalk Paint. Como podéis ver son tonos muy distintos, un azul, un amarillo, un naranja, que más adelante veréis que alguno de ellos lo cambiaré por otro tono, pero de primera son estos tres tonos los que voy a utilizar. Una vez los tengo mezclados con los polvos y antes que estos se sequen, porque luego cuando se seca se queda duro, lo voy a aplicar de forma aleatoria sobre todo el mueble, que recordar está ya bien limpio y bien seco. Así es como se tiene que ver. Es como si estuviéramos dando pinceladas sueltas sobre todo el mueble con los diferentes colores. En este caso, utilizando la espátula ya que lo que estamos aplicando es una pasta.
Esta pasta hay que esperar a que seque muy bien, esto lo vuelvo a recalcar, tiene que estar bien seco antes de pasar a la siguiente fase, que ya es pintar por encima. Para pintar por encima voy a utilizar como habitualmente Chalk Paint de la marca Vintage. Este es el tono Dusty Turquoise o Dusty Turquesa, la verdad que no sé muy bien cómo se pronuncia. Lo voy a aplicar utilizando una brocha porque utilizar rodillo aquí es tarea súper complicada y aparte como quiero que tenga textura me viene bien utilizar la brocha. Quiero recalcar aquí que os fijéis que estoy pintando también los herrajes, tanto las bisagras de las puertas como los tiradores de los cajones también van a ir pintados. Pintado solo en este tono ya quedaría espectacular porque es un color muy bonito, pero aquí lo que buscamos es un trabajo algo más elaborado, queremos dar la sensación de varias capas de pintura. Así que una vez tenemos bien seca la primera mano de pintura, aquí es importantísimo y lo vuelvo a recalcar, dejar secar muy bien. Siempre que trabajéis por capas es imprescindible que la capa de abajo esté bien seca antes de pasar a trabajar la siguiente. Aquí como ya está bien seca, ahora lo que voy a hacer es hacer una mezcla de colores. Voy a dejar que el color deje de ser tan uniforme y tenga sombreados, partes más oscuras y partes más claras. Para conseguir ese efecto voy a utilizar un azul un poquito más oscuro y otro azul un poco más clarito, que en realidad no es azul, pone que es verde, que es un dusty green, y el otro es el warm blue. Y voy jugando con los tres tonos, voy dando pinceladas sueltas y voy a hacer que zonas sobresalgan, que se queden más claritas y otras que queden ligeramente más oscuras, como si fuera un sombreado. No sé si todavía lo recordáis, antes de pintar en este tono turquesa lo he pintado debajo con varios tonos de colores de forma aleatoria. Ahora lo que voy a hacer es que esos tonos aparezcan. Voy a rascar la pintura, las capas superiores de pintura para que se vean la pintura de abajo. Como he pintado un poco de forma aleatoria, cuando rasque habrá sitios donde aparecerá el amarillo, habrá otros sitios donde aparecerá el azul o el naranja. Habrá aún otros sitios donde directamente levantaré toda la pintura y se verá la madera que hay debajo. Crearé así un efecto decapado o un efecto envejecido muy suave. Para quien le gusta este tipo de decapados, esta técnica funciona muy bien. Se consigue gracias a los polvos de textura. Sin los polvos este efecto decapado tan natural es mucho más difícil de conseguir. Después de decapar y una vez le enseñamos el mueble al cliente, nos ha comentado que el tono amarillo que se veía debajo no terminaba de convencerle, así que hemos optado por cambiarlo por un tono más verde. Este tono, que en realidad es una mezcla de varios verdes y azules, lo hemos aplicado por encima en las zonas donde más se veía el amarillo. Procedimos de la misma forma, lo mezclamos con los polvos del Salty Patina Effect y lo aplicamos un poco aleatoriamente, pero principalmente en las zonas donde más sobresalía el amarillo para neutralizarlo. Y como una vez terminado con el verde me parecía todo demasiado verde, le he añadido también un poco más de azul, en este caso el mismo azul que ya había aplicado antes, que había quedado muy discretito. Añado también un poco más, una mezcla de verde y azul. Una vez estoy segura de que está bien seca la segunda mano de esta pasta de colores, es momento de volver a pintar. Voy a pintar de la misma forma
que apliqué la segunda mano de pintura, que no sé si recordáis, pues lo hice mezclando varios tonos a la vez para conseguir unas zonas más claras y unas zonas más oscuras, para que el tono no fuera uniforme. Lo vuelvo a repetir utilizando otra vez los mismos tonos, del tono base que es el Dusty Turquoise, luego mezclado con un Dusty Green y con el Warm Blue. El predominante es el turquesa, mientras que el verde clarito o el Dusty Green sirve para dar puntos de luz, mientras que el azul más oscuro para crear algo de sombra, para que no se vea un acabado completamente liso. Y llega el momento de volver a hacer que aparezcan las capas de colores que hay debajo de esta última capa de pintura. Para hacerlo, primero voy a utilizar la lijadora eléctrica con una lija fina, es una lija de 180. Se podría hacer con una lija de mano, yo lo hago con la lijadora eléctrica porque me es más rápido, pero con una lija de mano también valdría. Aquí la idea ya es que la superficie quede más lisa, porque al aplicar el Salty Patina, o sea la pasta de colores, esta se queda con textura y hay en algunos sitios donde esa textura se nota demasiado, así que utilizando la lijadora voy a hacer que la superficie quede algo más lisa y aparte se va a empezar ya a ver los tonos que hay debajo, que son los verdes, los azules, todavía un poco de amarillo, un poco de naranja. Una vez tengo hecho esto y me gusta la textura que tiene, voy a coger el rascador y voy a terminar de decapar para que se vean en algunos sitios la madera al natural. Estos pasos de momento los voy a hacer únicamente en los laterales del mueble. De momento el frente, los cajones y las puertas no lo voy a hacer aún. Lo hago en los laterales porque todavía le falta un detalle que nos ha pedido específicamente el cliente que quiere en el lateral. Algo que ha visto en otro vídeo, en otro mueble que hicimos y que le ha gustado mucho, que es un stencil en relieve. Así que antes de seguir decapando en el frente del mueble, voy a añadir ese stencil a los laterales. Para preparar el stencil voy a utilizar la pasta de Redesign para hacer texturas y aparte le voy a añadir un poco de pintura para que no se vea, no quiero que sea exactamente del mismo color, pero tampoco quiero que sea blanco. Entonces le añado un poco de la pintura del turquesa que estoy utilizando para que no haga tanto contraste. La mezclo con la masilla y a continuación aplico por encima de la plantilla. El stencil lo voy a hacer en los dos laterales del mueble. Como podéis ver, el dibujo que yo quiero es más pequeño que el dibujo total de la plantilla, así que lo que hice fue tapar la zona que no quiero que se vea con cinta de carrocero. Otro aspecto a tener en cuenta cuando se hace un stencil es que la plantilla tiene que estar bien sujeta. La plantilla no se puede mover mientras hacemos la aplicación porque si no, no queda bien. En este caso la fijo bien en el sitio donde tiene que ir con cinta de carrocero. Cuando hagáis un stencil, da igual que sea un stencil con relieve o sea un stencil con pintura, la plantilla se levanta inmediatamente después de aplicar o la pintura o la pasta. No se espera a que se seque antes de levantar la plantilla. Se aplica y se levanta la plantilla. Cuando hay que completar el dibujo, como en este caso que me faltan pues dos rosetones abajo, eso sí hay que esperar a que la pintura o la pasta seque bien antes de volver a aplicar la parte que falta. Y concluida la aplicación del stencil y mientras esto termina de secarse bien, voy a seguir con lo que estaba haciendo antes, que es decapar, o sea, hacer que sobresalgan las capas de colores que hay debajo del tono este final. Voy a proceder de la misma forma que procedí para los laterales. Voy a utilizar la lijadora eléctrica con una lija de grano 180 y voy a lijar todas las superficies que pueda lijar, teniendo en cuenta que la propia forma del mueble, o sea que los cuarterones, que es como se llaman a las molduritas, a los cuadraditos estos que tienen los muebles castellanos, pues lo hace bastante más complicado. Pero
lo que se pueda. La parte que se puede lijar con la lijadora lo lijo, y la parte donde la lijadora no llega utilizaré la lija de mano. Una vez tengo el resultado esperado con la lijadora eléctrica, ya utilizo el rascador para terminar de decapar las zonas donde quiero que ese efecto se note más. Y para concluir la fase del decapado le doy una última pasada utilizando una lija de mano. Es una lija muy fina, una lija de 2,40, y voy a lijar toda la superficie. Esto me sirve principalmente en las esquinas donde he decapado con el rascador, que ha sido un decapado más profundo. Quedó la superficie un poquito más áspera. Al pasarle con la lija de mano, pues garantizo de que toda la superficie está bien suave. Aparte, también nivelo ligeramente el stencil. Esto no lo comenté antes, pero siempre que hagáis un stencil con relieve es recomendable luego pasarle con una lija finita por encima, porque siempre quedan asperezas. Al pasarle con la lija finita queda bastante más suave. Y así es como se ve el mueble después de concluir la fase de pintura, con sus diferentes capas, con diferentes colores y con sus texturas. Siguiente paso, proteger todo el trabajo. Como habitualmente lo vamos a hacer utilizando un barniz. Vamos a utilizar un barniz incoloro y con un acabado mate para que no nos altere los tonos que hemos utilizado. Para aplicar el barniz vamos a utilizar una brocha o un pincel. En total vamos a dar 2 manos de barniz. Como siempre, dejar secar muy bien entre mano y mano. Como podéis observar aquí, el interior del mueble, que antes era rojo, lo hemos pintado también en azul. Hemos utilizado el tono Warm Blue, que es el azul más oscuro que hemos estado utilizando. El interior lo vamos a barnizar también, igual que el exterior, con 2 manos de barniz. Los herrajes que están pintados junto con el resto del mueble en los mismos tonos y con el mismo acabado, le vamos a dar un toque dorado para que sobresalgan sobre lo demás. Aún así, igualmente se seguirán viendo las capas de pintura que tienen debajo. Y por último, pero no menos importante, nos falta terminar la tapa. Esta va en tono madera y le vamos a dar un barniz de color nogal para oscurecerla un poquito y que haga un contraste más bonito con el resto del mueble. Le vamos a aplicar un total de 2 manos de barniz de poliuretano al agua, y para aplicar el barniz utilizo una esponja. Esto para que no me quede ninguna marca. Y aquí os enseño el mueble terminado. Aquí podéis ver más de cerca las diferentes capas de color que tiene el efecto de decapado, y aparte podéis apreciar el stencil en relieve. Creo que el toque dorado de los tiradores ha sido todo un acierto porque le quita cierta monotonía y le da un toque elegante. ¿A vosotros qué os parece el resultado final? Es un mueble bastante atrevido, no es para todos los gustos, y desde luego donde se coloque va a ser el centro de todas las atenciones, pero desde luego dejó de ser un mueble oscuro y aburrido para ser una pieza única con mucho carácter. Si os ha gustado esta renovación, no olvidéis dejarnos vuestro like, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que todas las semanas subimos vídeos nuevos de restauraciones o renovaciones como esta.